Hola, Pancho, buenos días al equipo de la radio. Gracias por atendernos. Sí, A ver, ¿qué van a hacer con el transporte en los Miches? Bueno, en principio no es que estamos levantando el transporte. Lo que ocurrió, y es algo que ayer la directora del Distrito 14, con asiento en Andacollo, estuvo reunida con las familias que están haciendo este reclamo, es que de manera anual se solicita el transporte de alumnos en las áreas rurales y bajo determinadas condiciones. Porque el transporte es una suerte de beneficio que podría equipararse a una beca, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones son acreditar determinados ingresos, que no se superen determinados ingresos, y tener una distancia... ¿Cuáles son esos ingresos, doctora? No tengo la precisión de eso, por eso se evalúa anualmente, se establecen las condiciones. Los distritos hacen la evaluación de la documentación, la dirección, la supervisión tiene que avalar, y eso determina la población a la que anualmente trasladamos. Para que vos tengas un dato, todavía no tengo el del 2025, en el 2025, en el 2024 nosotros trasladamos 9.648 alumnos con una inversión anual de 64.000 millones de pesos. Es decir, la inversión en transporte es una inversión verdaderamente millonaria. Por eso empezamos a prolijar la revisión de la documentación para que quienes reciban el beneficio de transporte estén especialmente comprendidos acrediten estar comprendidos dentro de estas condiciones. ¿Qué nos pasó? De la población de alumnos del CEPEN 97 encontramos 17 casos que por una razón u otra no encuadraban dentro de las condiciones que la resolución 002 del año 2016 exige, porque o no habían terminado de completar la documentación o determinamos que se habían falsificado los datos de los ingresos del grupo familiar. Entonces, no es que dejamos sin transporte al CEPEN 97 de los Miches, es que detectamos en 17 declaraciones juradas situaciones que hacen que no se comprendan dentro de los requisitos por los cuales podés acceder a un beneficio que a la provincia le significa una inversión equivalente a unas 15 escuelas por año. Ministra, sobre el límite que se impuso como para que los chicos accedan a ese transporte, nos contaba la mamá de uno de ellos, Rita Vázquez, que los que ganaran de 1.300.000 para arriba no iban a acceder a ese beneficio, y ella consideraba que para una familia ese es un monto que realmente es escaso como para poder tener la disponibilidad como para pagar un transporte de manera particular. Pero primero esa mamá se traslada todos los días de Guañacos a Los Miches para trabajar. Sin embargo, nosotros traíamos a su hijo o a sus hijos. Entonces, hay condiciones objetivas que siempre parecen injustas a la luz de la individualidad. Pero hay que establecer un parámetro. Y el parámetro está fijado en relación a una cantidad de salarios mínimos vitales y móviles, que es respecto de lo cual se establecen todos los criterios objetivos de las becas, en este caso el transporte. ¿Qué le planteó la directora del distrito ayer a esa comunidad de familias? Que podían hacer una solicitud extraordinaria y que podía evaluarse, pero lo que no podíamos permitir es que para estar comprendido dentro del beneficio mientan en las declaraciones juradas, porque por otra parte es un delito. Ministra, mencionaba que 17 casos fueron los que no encuadraron en la resolución. ¿Y cuántos casos sí fueron aprobados? Y nosotros tenemos una comunidad de casi 90 alumnos en el CEPEN 97, y el 70% de esos alumnos se trasladan desde distintas zonas vinculadas a su radio. Todos bajo la resolución del transporte urbano. Del transporte escolar. Está bien. A ver, ministra, el transporte a estos chicos, a ver, puede estar equivocado, ¿no? ¿A estos chicos, a los 17 o a los alumnos de Guañaco?
No, a los alumnos de Guañacos. Me voy a referir a la gente que vive en zona rural y todo lo demás. Sí, Es decir, hay una, la resolución esta que usted nombraba recién, cero cero dos, sí. es como que esa resolución se hizo para atender a cierta gente, no para atender a toda la comunidad. Es que en toda la provincia, Pancho, nosotros no trasladamos a todos los alumnos. Nosotros tenemos una población de 235.000 alumnos. Te contaba que en el 2024 la inversión en transporte escolar comprendió a unos 9.600 alumnos. Sí, entonces no trasladamos a todos los alumnos. Primero trasladamos alumnos en ruralidad o alumnos que por su condición requieren ser trasladados tratándose de un medio urbano. En particular tenemos mucho transporte vinculado a las escuelas especiales. Entonces, trasladamos un segmento de alumnos porque el transporte de los alumnos es un dispositivo que la provincia de Neuquén ha incorporado hace unos años como una forma de garantizar el acceso a la educación. Pero nuestra obligación es garantizar el derecho a el acceso a la educación. Y lo hacemos mediante escuela, mediante el plantel docente. El transporte es un dispositivo que, insisto, se parece más a una beca de transporte, que a un servicio al que el Estado está obligado. Y para eso se establecen condiciones. Detectamos en la población de alumnos beneficiarios de transporte escolar del CEPEL 93 fueron 16. Se nos está yendo la señal del celular. Si puede quedarse en un lugar donde tengamos buena señal, porque me parece interesante esto de charlarlo esto. Yo no sabía que no era para todos los alumnos y que el alumno que lo necesitara tal vez tenía la posibilidad de que su padre lo llevara. Así sería la cosa. Y básicamente, cuando se habla de condiciones socioeconómicas, lo que se trata de evaluar es un contexto familiar en donde el acceso a la escuela se pueda procurar desde la propia familia, que es lo que pasa en el 94% de los casos de los alumnos de la provincia. Claro. Y en la ruralidad, ¿usted cree que eso se puede llegar a hacer? Es decir, que hay padres que pueden llevar, que estén a 10, 8, 10 kilómetros de la escuela y los padres estos lleven a los alumnos. Eso ocurre, sí ocurre. Claro, lo que pasa es que cuando se pone un monto de 1.300.000, como si a partir de esa cifra la familia se pudiera permitir contar con dinero como para garantizar pagar un transporte o tener un transporte cubierto por ellos, parece como una cifra para los parámetros actuales bastante baja, ¿no? Nos decía esta mamá que cuando son muchos hermanitos se complica. Mira, nosotros conocemos bastante en detalle la ruralidad y la verdad es que no es un argumento. Que por otra parte, en la reunión, ayer la directora de distrito les planteó que pidan que de manera extraordinaria se resuelva la situación. Otra cosa que quiero decir es esta: en media las clases todavía no empezaron, es decir, esta medida las familias las están tomando, todavía no logramos entender bien por qué, pero quiero dejar en claro que no es que hay una escuela que está sin clase por esa medida, porque en media todavía no tenemos inicio de ciclo lectivo. Nosotros le mandamos, ayer yo me comprometí con el presidente de la comisión, para cerrar el tema que me estabas planteando vos. Se les pidió que hicieran una solicitud extraordinaria a evaluar. Lo cierto es que la enorme mayoría de esas solicitudes tienen falseadas sus declaraciones juradas, que es otra situación. Y eso también se les planteó a esas familias. Luego empiezan a insistir con la situación del edificio, respecto a lo cual también quiero hacer una contextualización. Porque cuando nosotros asumimos la gestión, el primer establecimiento educativo que visitamos del norte fue el CEPEL 97 de los Miches, que se había creado
3 años antes que nosotros asumiéramos y que estaba funcionando todo el CEPEM en la biblioteca de la escuela primaria de los Mitres. Entonces, el director nos planteó, este es el CEPEM más pobre de la provincia. Fuimos, lo visitamos, lo recorrimos, estuvimos pensando en mecanismos para mejorar, y en una visita que el gobernador hace a los Mitres, se encuentra con que el intendente de los Mitres, Víctor Ortega, había desarrollado una ampliación de la sede comunal hermosa realmente, muy importante. Y entonces, conversando, acordaron que antes de ampliar la municipalidad, quizás era un buen gesto que mejoráramos las condiciones en las que funcionaba el CEPEM 97 y que se emplazara en ese lugar. Hubo un acuerdo con la municipalidad, invertimos muchísimo dinero para terminar esa obra, para la Estado provincial, esa obra termine, tenga conexión de gas, tiene calefacción en todas las aulas. Y por supuesto hicimos un compromiso que en la transición iban a funcionar ahí y que íbamos a construir el edificio nuevo, algo que va a empezar a construirse este año con la modalidad Corpon en un terreno que ya fue cedido a esos efectos por la municipalidad. Entonces, no es que están funcionando en un edificio municipal que está agotado en su capacidad, tiene 1 año y medio de funcionamiento la escuela en ese edificio, en el que el Estado provincial invirtió mucho dinero para mejorar, para que funcione el CEPEN en acuerdo con la comunidad, mientras íbamos transitando la solución definitiva que va a aparecer este año. Por eso resulta bastante extraño todo lo que ha ocurrido en estos últimos 2 o 3 días. ¿Lo consideran político? No podría, porque no conozco los detalles de la realidad política de la zona, pero me parece que a una situación que desnuda algunas irregularidades de las que son protagonistas los responsables de los menores, falsear una declaración jurada, forzar, más allá de que merezca revisión el tope. Yo siempre creo que el tope es un parámetro que parece injusto, pero que hay que elegir un camino. No puede ser algo que se resuelva según la realidad individual de cada sujeto, porque eso no pasa en ningún sistema de beneficios, en ninguno. Entonces, vos estableces un parámetro, el parámetro es un parámetro objetivo. Si hay que hacer una revisión, lo que tenían que hacer era pedir la revisión de esto, pero esta medida es una medida acorrala a todos y que nos pretende obligarnos a desandar un camino que hicimos emprolijando la inversión del Estado. Porque si vos tenés una declaración falseada y tenés un grupo de alumnos que no se comprenden dentro del beneficio, ahí hay que revisar toda la cadena de responsabilidades, ¿no? Hay un mensaje de un oyente que, Marcelo, que dice: hola, buen día, soy Pablo de Zapala, para contarte, Pancho, que yo trabajo haciendo repliegue en zona rural y también le bajaron el transporte a más de la mitad de los chicos por el mismo tema que en el norte, primaria y secundaria. El año pasado en la misma escuela movíamos de casas a la escuelita más de 40 niños, hoy son 9. A la mayoría le sacaron el transporte y otros no van por falta de útiles y calzados. Eso, aparte es un mensaje interesado de quien hacía el transporte de hacerlo. Eso está claro, que también es otro tema, ¿no? Ahí está, hay mucho para decir y para revisar. No tenemos nosotros datos de niños que no estén yendo a la escuela. Lo que sí ocurrió en varios transportes de la zona centro es que trasladábamos chicos de Zapala, de hecho lo seguimos haciendo y estamos revisándolo, a Guada Florencio, a Laguna Miranda, a Cobunco Abajo, a la Patagonia, que el año pasado tuvimos una situación muy parecida con una escuela rural de Zapala, a la que prácticamente el 38% de la matrícula la llevábamos desde Zapala. Y los chicos tenían lugar en sus escuelas en Zapala. Entonces, claro que eso por ahí incomoda y desajusta la realidad familiar. Pero la realidad es que estamos invirtiendo 65.000 millones de pesos para trasladar niños y niñas. Esa inversión tiene que corresponderse con que acrediten las condiciones para acceder al beneficio, porque insisto, 64.000 millones de pesos son 13 las primarias.
Ahora, ministra, ¿hay margen para que ese monto mínimo que deben, o ese monto máximo que deben cobrar los, no, el mínimo que deben cobrar los padres para acceder al beneficio se replantee, claro, el máximo, perdón, y no sea 1.300.000? Es lo que les planteamos, que lo planteen para que revisemos de manera. Mira, ayer la directora de distrito les dijo que lo planteen como una situación extraordinaria y que además lo íbamos a prorrogar hasta abril, hasta revisar estas situaciones. Sin embargo, están de nuevo cortando la ruta. Pero ahora, en la ruta la cortan sin haber comenzado el ciclo lectivo. Así es. Bien. Así es. Bueno. Sin haber comenzado el ciclo lectivo. Entonces, claro, Es decir, a ver, yo soy de una idea, porque yo soy nacido en el campo y tenía que andar 12 kilómetros para ir a la escuela. Ningún chico tiene que dejar de estudiar y hay que darle todas las posibilidades para que esto suceda. Así es. Es decir, a mí, no sé, si hay gente que está en la ruralidad y lo necesita esto, yo creo que tenemos que hacer lo imposible desde el Estado para que esto se solucione. Pero Pancho, te estoy diciendo en 2024 65.000 millones de pesos. Una escuela primaria nos sale 4.000 billones de pesos. Construir una escuela primaria. 65.000 fue la inversión del Estado provincial para trasladar menos de 10.000 alumnos. ¿A ustedes verdaderamente les parece que no estamos haciendo el esfuerzo? Claro. No, yo no le digo que ustedes no lo estén haciendo el esfuerzo. Yo lo que digo que a ningún chico tiene que quedar sin poder concurrir a la escuela. No, que hay que revisarlo, que hay que revisarlo, si hay que revisarlo y alguien está haciendo las cosas mal, bueno, que las haga bien. Pero a mí la verdad que los chicos que están en la ruralidad, yo soy partidario que esos chicos deben tener más atención que los que tienen los chicos que están acá, porque acá falta una partida. Ayer tuvimos que hablar con la presidenta del Consejo Provincial de Educación porque ya se estaban quejando antes que empezaran las clases por falta de partidas para el refrigerio. Sí, claro. Es decir, pero porque eso es un tema administrativo, nos faltan partidas porque no está la plata. Los docentes lo sabían, y los equipos directivos también. Ya lo aclaró ayer la señora presidenta del Consejo Provincial de Educación. Pero hay cosas, a mí esto de hacer por una cuestión política, llevar adelante una cosa, no me parece bien, me parece mal. Pero soy de la idea que ningún chico en la ruralidad, aunque tengamos que invertir, es la inversión que podemos llegar a hacer en un chico. Y eso a mí que no se haga me parece... Pero te reitero, nosotros estamos invirtiendo en transporte miles de millones de pesos por mes. Lo que queremos es ser prolijos y queremos ser justos, porque hay otro montón de chicos que, aplicando esa misma resolución, acceden a las escuelas con compromisos que asumen las familias. Entonces nos corresponde ser justos, nos corresponde invertir. Invertimos muchos millones de pesos en ese edificio municipal para terminar de adecuarlo para que funcione la escuela. Este año vamos a invertir otros 2.000 millones de pesos para construir el secundario propio para el CEPEN 97. Entonces, no es que no se está haciendo. No, justamente, sí. A ver, se está haciendo y entonces aparece tan extraño, que todo esto se infle alrededor de como pareciera una situación de abandono, cuando lo que estamos haciendo es aquello que nos pidió la comunidad. Está bien. Los neuquinos y la neuquina. Invirtamos donde hay que invertir, seamos justos en donde tenemos que poner el recurso. Mi convocatoria el lunes fue porque hoy estoy yendo yo a Chañar, a reunirme con otras comunidades, la EPET 26, que está funcionando íntegramente en tráiler hace 5 años y que estamos construyendo su propio edificio. ¿Usted va a viajar el lunes, ministra? ¿Usted va a viajar el lunes?
no, porque me dijeron que no, así que estamos revisando cuando... Primero yo voy a viajar si levantan el corte, yo los voy a recibir si no están ocupando la escuela Está o bien. no están interrumpiendo Yo le digo algo, tránsito urbano. es decir, estuve yo en Los Miches. ¿Cuándo sacamos al de la comunidad de Los Miches de estas 5 Hace familias? 15 días. Sí, Hace sí. 15 días atrás Más o menos. estuve en la zona. La verdad que la ruta 43 hasta cercanía a Los Miches la han hecho espectacular, la han terminado espectacular vialidad. Es decir, creo que se está haciendo, que están haciendo cosas en la ruralidad. Pero esto, no sé, a mí, que yo soy un nacido en el campo, y yo sé lo que es venir en inviernos con 8 o 10 grados bajo cero en bicicleta a la escuela. Yo creo que por ahí tendría que verse el tema. Si lo pueden hacer, se lo voy a agradecer yo. Si esta mamá tiene la posibilidad de ir todos los días a Los Miches por su trabajo, puede llevar a sus hijos, claro que los puede llevar a sus hijos. Pero hay otros que a lo mejor no tienen modo de llegar. Así que yo le pido por Pero favor que lo vean. Hay una invitación a que declaren los datos ciertos, a Bien, que soliciten un beneficio extraordinario, a que se sienten con las autoridades del distrito, con la supervisión y con la escuela, a hacer las cosas como corresponde. Y sin embargo, y hay una invitación a hacer una reunión en la medida que levanten las medidas. Y nada de eso hoy ha sido recibido por este grupo de familias, por lo que estamos haciéndoles, como salieron con vos, supongo que estarán escuchando, entonces una invitación a que levanten la medida y nosotros bueno, te decía, ¿por qué el lunes? Porque hoy estamos, primero porque además no está iniciado el ciclo lectivo y nos pareció que entonces había tiempo para poder avanzar, habida cuenta que se había garantizado una prórroga hasta abril. Y hoy estamos resolviendo 2 situaciones en Chañar. La 364 es una escuela primaria que está funcionando en un salón comunitario. Sí, lo sabemos, lo Bueno, sabemos. estamos a punto de inaugurar su escuela y tenemos que ir a acordar algunas cosas del primer grado. Mañana inauguramos la primaria de Cabiahue, el jardín de Cabiahue. No es que nos pateamos al lunes porque no nos importa, es porque teníamos cosas también importantes y que también dan cuenta de la postergación que han tenido muchas otras comunidades. Ministra, y justamente porque estamos trabajando en toda la provincia. Está bien, se me pasó el horario, tengo las noticias sobre nosotros. Bueno, gracias. Yo le agradezco que nos haya atendido y le pido por favor todo lo que se pueda hacer por la ruralidad y por los chicos de la ruralidad, háganlo aunque se aparten un poco de las resoluciones. Pero eso no corresponde, es muy pero sí difícil, podemos atender a situaciones extraordinarias. vivir en la ruralidad y a veces no contar con todos. Si lo pueden hacer, se lo voy a agradecer.